En esta quinta y última unidad vamos a aplicar el método de Harvard que estudiamos anteriormente a un caso concreto de una obra de infraestructura en Lima que es el tren eléctrico o el metro de Lima y Callao. Paso número 1. Esto que voy a comentarles todo es verídico, es lo que pasó en esa negociación. Paso número 1, análisis del contexto. Contexto económico, social y político de esta obra. Esta es una obra que se empezó a diseñar y se construyó en sus primeras etapas en los años 80, durante el primer gobierno del presidente Alan García. Se llegaron a construir, digamos, el viaducto, la plataforma, se llegaron a tener 5 trenes italianos en ese tiempo de última tecnología, y se construyó una estación de control y de mantenimiento en Villa El Salvador. Lamentablemente, cuando terminó el gobierno del presidente García, en el año 90, los siguientes gobiernos no lograron continuar la obra, de manera que por más de 20 y tantos años la obra estuvo paralizada y el tren, para no oxidarse, digámoslo así, salía de Villa El Salvador hasta Puente Tocongo, unos 8 kilómetros, y de vuelta en trayectos sin pasajeros. Evidentemente el contexto entonces social y político era muy difícil. En primer lugar, en una ciudad en la que hay casi 9 millones de habitantes, no había y no hay un sistema de metro todavía. Eso le pasa a muy pocas ciudades de esa característica. Técnicamente se considera que una ciudad a partir de los 3 o 4 millones de habitantes ya debe tener un metro. Entonces, el tema además era político, porque claramente las obras no habían avanzado, porque lo que no se quería era avanzar una obra que había hecho el gobierno aprista en los años 80. Mezquindad política, poca responsabilidad, lo que quieran, pero esa era la realidad. Y tercero, había un tema de falta de credibilidad, porque más de 20 años una infraestructura que no se usaba para su objetivo y nadie pensaba que eso se iba a solucionar. Demasiado tiempo había pasado. Contexto entonces complicado. Actores, a un lado el gobierno con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que yo dirigía, al otro lado en diferentes momentos diversos actores. En un primer momento el municipio provincial de Lima, que tenía a su cargo el tren eléctrico, ¿no?, por muchos años. El problema del municipio de Lima es que no podía hacerse cargo de una obra de esta envergadura porque no tenía los recursos financieros ni el capital humano necesario para hacerlo. Sin embargo, estaba, precisamente como ningún gobierno lo quería, estaba en el ámbito del municipio. Primera negociación entonces, vamos a traer el tren al ámbito del gobierno nacional nuevamente y del Ministerio de Transportes en particular. ¿Interés del municipio? Bueno, en realidad, quitarse un problema, ¿no? Y además lograr una solución para lo cual no tenían capacidad financiera. Interés del gobierno, terminar una obra en el segundo gobierno del presidente García que evidentemente ningún otro gobierno había estado interesado en culminar. Logramos el acuerdo y el tren pasa nuevamente al ámbito del gobierno nacional. Eso fue un factor decisivo en el proceso. Seguimos identificando actores. Cuando ya tenemos a nuestro cargo el tren, ahora la negociación siguiente es con las otras partes del gobierno, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, para ver el modelo a través del cual íbamos a lanzar el concurso para hacer esta obra. ¿Y por qué hay que negociar con todos ellos? Porque una obra de esta envergadura en medio de una ciudad tiene costos financieros importantes, tiene impactos ambientales importantes y tal vez, en algún caso, impactos culturales, lo que se llama arqueológicos o de otro tipo. Negociar al nivel del gobierno nacional para que el modelo de concurso sea un modelo que considere todo lo que la ley y los criterios técnicos establecen. Actores, los que he mencionado. Resultado, definimos un modelo de contratación de concurso. Decidimos dividir el concurso en dos partes.
Una primera parte, el concurso para la obra física, que se iba a hacer con financiamiento íntegramente del presupuesto público, o sea, del presupuesto del gobierno. Y para eso hicimos un concurso público internacional para la obra y su supervisión. En realidad, dos concursos públicos internacionales, con requisitos muy altos y exigencias con experiencias probadas en obras de esta naturaleza. Una obra de alrededor de 500 millones de dólares, importante, y por lo tanto con un, digamos, concurso que evidentemente tenía que tener todos los cuidados correspondientes. Decidimos hacer el concurso bajo un sistema que se llama concurso oferta precios unitarios. Quiere decir que hacemos un concurso integral por todo. El que gana hace el expediente, construye la obra y trae también los repuestos para la catenaria y para los vagones del tren. Logramos ponernos de acuerdo con los otros ministerios para el financiamiento. Tomamos un crédito de la CAF con apoyo del MEF y con financiamiento del presupuesto. Llevamos el tema al presupuesto correspondiente, se aprueba y con esos elementos negociados lanzamos el concurso para la construcción. El segundo concurso, diferente pero importante también, es el concurso de la operación. Es un concurso internacional para que un consorcio opere el tren ya construido y para que compre los futuros trenes. De esa manera dividimos los riesgos y pudimos lograr que los inversionistas privados se interesaran en una obra de esta magnitud y complejidad. Dicho sea de paso, un tren eléctrico o metro es un sistema de transporte rápido y masivo. Rápido porque va no a nivel, como el metropolitano, por ejemplo, en Lima, que son buses que tienen que parar en el semáforo o en el cruce y se demoran por eso. Los buses cumplen un papel, pero no es un sistema rápido y masivo. Un sistema rápido tiene que ir por arriba, como la primera línea del tren eléctrico, o por abajo, como irá la segunda línea y las otras futuras del tren. Por arriba o por abajo no hay interrupciones, no hay semáforos, no hay cruces, de manera que el tren va en sus horas sin ninguna interrupción. Y masivo porque la ruta del tren tiene que hacerse considerando los espacios de mayor densidad poblacional a lo largo del recorrido. Una vez que definimos el concepto del concurso, se hizo el concurso de acuerdo a ley, ganó un consorcio constructor, un consorcio supervisor, se hizo el concurso de la operación, ganó un consorcio operador, pero ahora, ya cuando íbamos a empezar a construir, había que iniciar otra etapa de negociación. Definición de actores. Todos los alcaldes en los 9 distritos por los que pasa el tren, desde Villa El Salvador hasta el Cercado de Lima, en la primera etapa. 9 reuniones con los 9 alcaldes, con sus juntas de vecinos y con sus regidores, etcétera, etcétera. Objetivo de estas reuniones: explicarles el proyecto y negociar con cada quien los elementos que considere importantes para que estén de acuerdo y apoyen la obra. Principal dificultad. La principal dificultad es que una obra en medio de una ciudad siempre genera problemas. Una obra de esta envergadura, sobre todo. Entonces habría que minimizar los impactos en la ciudad y hacerlo en el menor tiempo posible. El tiempo era fundamental. Entonces, con algunos distritos tuvimos gran colaboración y con algunos otros tuvimos que hacer negociaciones especiales. Por ejemplo, el distrito de San Borja no quería la estación en San Borja Sur, porque decían, equivocadamente a nuestro juicio, pero decían que el tren les iba a traer prejuicios y no iba a darles algo beneficioso. Equivocación, porque en todas las ciudades del mundo más importantes, Nueva York, París, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo, Roma, Madrid, los metros son usados por todos, incluidos los que tienen auto, que lo usan justamente para desplazarse con mayor fluidez y seguridad, y el auto lo dejan para trayectos de fin de semana o donde no tienen que entrar a situaciones de gran tránsito. La negociación fue complicada, pero finalmente logramos una transacción. El municipio accedió a dejarnos que construyéramos la estación
pero que no la operáramos todavía, sino hasta que la propia población estuviera ya convencida de su importancia. Bueno, fue una buena decisión porque al final, construida la estación, la puedes mantener abierta o cerrada, pero ya está construida, que sería diferente a que no construir y después tener que volver a armar todo en medio de algo que ya no está en construcción. Finalmente, la estación de San Borja Sur es una de las más concurridas y utilizadas por los vecinos de San Borja, que ahora pueden subir al tren sin cargo propio e irse, por ejemplo, a Gamarra y de vuelta sin ningún problema. O irse al Museo de la Nación o al auditorio que está allí también, o a la Biblioteca Nacional sin mayor problema. Pero también tuvimos que negociar con todos los alcaldes para que todos los árboles que teníamos que sacar pudieran ir a otros lugares adecuados, y por cada árbol que sacábamos para poder construir la línea de tren íbamos a sembrar 10 más. Además, negociamos con los vecinos para limpiar sus techos, porque como el tren es alto, entonces la gente va viendo sus techos y le decíamos, ¿cómo van a estar viendo unos techos desordenados? Hicimos un concurso, el techo más bonito, y todos los vecinos se pusieron especial énfasis en mejorar su techo, pintarlo, ordenarlo, de paso botar algunas cosas que hace tiempo tenían allí. Involucramos a todos. En el distrito de La Victoria hubo que hacer una negociación especial con los comerciantes que estaban debajo de donde está el viaducto ahora, en plena calle, en la avenida Aviación. No se querían ir. Tuvimos que negociar para que se mudaran a otro terreno, con la anuencia del alcalde de La Victoria. Pero cuando salieron los comerciantes nos encontramos con una cantidad impresionante de ratas. Tuvimos que hacer entonces todo un proceso de desratización. Y todo esto que les estoy comentando son temas que no están escritos, pero son la base de lo que encuentras en la vida real de una negociación. Y para un solo proyecto que estoy comentándoles. Cuando estábamos construyendo a la altura de Los Cabitos, en Higuereta, como la construcción duró menos de 14 meses, pero más de un año, entonces coincidió la construcción con la campaña de Navidad y Año Nuevo, que es uno de los momentos más estelares de los comerciantes que esperan pues vender quizás lo que no han vendido en todo el año. Como la construcción estaba en ese momento en pleno desarrollo, uno de los elementos de la construcción es que se pone unas trabas para el tráfico para que puedan entrar las grúas, o sea, se cierra parte de la avenida. Y lógicamente eso perjudicaba a los clientes para llegar al punto. En este caso hay varios mercados ahí, ¿no? Uno se llama Polvos Rosados, pero hay otros, y todos se sentían perjudicados. Ok, dijimos, mientras venga la temporada para la Navidad, las compras de Navidad y de Año Nuevo, vamos a flexibilizar el tráfico y disminuimos los desvíos de tráfico y achicamos digamos, la parte inutilizada de la avenida. Hasta que pasó el Año Nuevo. Inmediatamente después del Año Nuevo volvimos a tomar la avenida como la teníamos anteriormente. Con eso los comerciantes vendieron lo que tenían que vender, pero ganamos gran confianza en ellos. Se convirtieron en nuestros aliados, porque además habían entendido que nosotros entendíamos su problema. Entonces colaboraban con nosotros ya en las fases definitivas de la construcción. Cuando terminó la construcción, la construcción del viaducto, el tema ahora era equipar el viaducto y modernizar los trenes. Ahí tuvimos que hacer otras negociaciones. Negociamos, por ejemplo, con los proveedores que traían equipos de diferentes lugares del mundo, por ejemplo con la empresa Siemens, que es una transnacional muy conocida, muy importante, pero que sus tiempos, aún corriendo, no le daban para llegar en el momento que nosotros necesitábamos. Nos sentamos a negociar con Siemens sin necesitar hacerlo, ¿no? Sin tener que hacerlo, porque eso normalmente lo tiene que hacer la empresa que está construyendo. Pero como era tan importante para nosotros que la obra fuera terminada en su momento, nos sentamos directamente con Siemens y le dijimos qué necesita para que su cronograma se convierta en un cronograma más rápido. Por ejemplo, uno de los problemas que tenían era que había que reclutar, digamos así, a varios técnicos Siemens que estaban en diferentes partes del mundo y traerlos todos a la ciudad de Lima en un momento determinado. Y el problema para traerlos en un momento determinado es que había que conseguirle las visas al Perú. Y no todos los países donde estos técnicos estaban tenían consulado peruano o embajada peruana. Entonces tenían que enviar sus pasaportes a otro país donde había consulado y el pasaporte regresaba físicamente con la visa correspondiente. Le dijimos, dennos la lista de todos los técnicos. Y fuimos a Relaciones Exteriores y le dijimos, queremos las visas en una especie de visa express, ¿no?
rápidamente de todas estas personas que vienen de todos estos países. En menos de una semana teníamos las visas. Se las dejamos a Siemens y le dijimos, ¿en qué más te ayudamos? Y nos dijeron, no, ya entendimos el mensaje, lo otro lo vamos a hacer nosotros. Y la obra se terminó en menos del tiempo estipulado. De manera tal que en diferentes momentos hemos estado utilizando los mecanismos que en este curso hemos discutido o aprendido. Hemos identificado actores, hemos buscado intereses comunes, hemos analizado el contexto, hemos tratado de argumentar en función de los intereses que las partes tenían y previamente habíamos identificado. Hemos identificado nuestro piso no negociable. Por ejemplo, un piso no negociable era que de todas maneras teníamos que hacer la estación de San Borja Sur, porque de lo contrario, eso en el futuro iba a ser un reclamo general, que hoy no se veía, pero más adelante sí. Por lo tanto, era no negociable la construcción. Podíamos discutir en qué momento lo inauguramos, pero no la construcción. También definimos opciones, como por ejemplo, en esa misma estación había una gruta con una virgen, ahora tienen dos grutas con dos vírgenes, ¿no? Una al lado derecho, otra al lado izquierdo. Entonces los vecinos salieron ganando, digamos, porque esta población sentía que el tren iba a impedir que tuvieran allí su gruta para los objetivos de adoración a la Virgen que obviamente se tienen. Entonces ahora hay dos grutas y por lo tanto hay dos situaciones para lo que antes existía solamente una. Entonces, opciones que también utilizamos. Nos comunicamos fluidamente, nos preocupamos porque la otra parte sepa que estábamos interesados en que sus preocupaciones también fueran nuestras, que no era solamente un interés, digamos, coyuntural, sino que realmente queríamos que se satisfagan sus intereses. Nos preocupamos en explicar las bondades del proyecto, el futuro del proyecto para ellos mismos. Nos preocupamos por incorporar a los vecinos, a los alcaldes, a sus dirigentes, a los regidores. Nos preocupamos por involucrar a la Policía Nacional. Nos preocupamos por mejorar la relación con los techos, con las campañas. Hicimos una campaña de baile, digamos, para los jóvenes en las zonas. Hicimos una maratón deportiva en el trayecto del tren. Nos preocupamos porque la relación con todos los involucrados fue una relación buena, positiva, bien enfocada. Y finalmente buscamos criterios objetivos y resultados donde la palabra empeñada se respetara. El resultado, una obra espectacular que ya está en funcionamiento, que permite que lo que antes se hacía en 1 hora y media ahora se haga en 30 minutos, y otros tramos que ya están en construcción, que en un futuro próximo harán todavía mucho más interesante un sistema de transporte rápido y masivo para Lima y Callao. Un ejemplo de una obra de infraestructura de gran importancia en la que hubo que aplicar en diferentes momentos y con diferentes actores las estrategias de negociación que hemos comentado en este curso y donde definitivamente no solucionamos conflictos, sino que los prevenimos e incluso incorporamos a la población que podría estar en contra del proyecto a favor y con una imagen muy positiva de confianza en el Estado y en la acción conjunta. Creo que es un buen ejemplo que podemos seguir. Y ahora, al terminar el curso, los quiero invitar a seguir trabajando en estos temas. Que este curso los haya incentivado, los haya motivado, quizás les haya reforzado algunos conocimientos que ya tenían, o tal vez les haya dado inquietudes nuevas, y eso es bueno. Lo mejor de un aprendizaje es cuando uno cambia de comportamiento. Y si al final de este curso ustedes tienen un cambio de comportamiento, por pequeño que sea, en beneficio de un acuerdo, de una prevención de un conflicto, de una negociación más adecuada, creo que hemos logrado el objetivo y deseo sinceramente que así sea. Entonces, a seguir estudiando, a seguir practicando y por supuesto a seguir enfocándose en la solución de conflictos, en la prevención de los conflictos y en una negociación enfocada en los intereses. Muchas gracias.